Vamos a pasar a la tercera intervención. Antes de ingresar al bloque de la interacción entre nuestros invitados, vamos a escuchar ahora al internacionalista don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien también nos acompaña el día de hoy. Adelante, don Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos, amigos de Tacna, la pletórica ciudad que representa la heredad nacional, la puerta de entrada de la dignidad nacional, el alma de la patria y del patriotismo, del nacionalismo. Mi respeto a todo Tacna en este mes de agosto, en que las celebraciones son la expresión de la efervescencia de un pueblo que se ha hecho al andar en la historia con Francisco de Sela, que diera el primer grito de independencia en la patria, 1811, fíjense ustedes, enorme figura de la patria. Mi saludo, señor rector de la Universidad Privada de Tacna, y en su nombre a todo el claustro de esta prestigiosa casa de estudios del sur de nuestra patria, que hoy organiza este importante conversatorio de un alto nivel académico. Mi saludo en consecuencia con usted y la doctora presidenta de la Comisión Bicentenario, a todos los distinguidos y honorables miembros de esa casa de estudios. Mi saludo también a los excelentísimos señores, el embajador de Argentina, el embajador Vaca Narvaja, amigo mío, con quien efectivamente me ha honrado hace poco en la presentación de mi reciente libro sobre la ruta del bicentenario que siguió el generalísimo don José de San Martín, ¿cómo no? Y mi saludo, por supuesto, al excelentísimo señor, el embajador Patricio Latapiat Ormazábal, embajador de la hermana República de Chile, las dos naciones que son protagonistas en el proceso señero de la independencia del Perú. Siempre lo he dicho, la independencia del Perú no fue una obra gratuita, fue el esfuerzo concomitante de los pueblos de América, el generalísimo don José de San Martín, que tuvo esta ambición panorámica, unívoca del famoso plan continental. Todos hablan de Simón Bolívar y está bien, pero nos olvidamos del plan continental que había ideado don José de San Martín para emprender la ruta de la independencia, sabiendo que si el Perú no era libre, jamás lo sería Buenos Aires, Argentina, ni Santiago de Chile, jamás. Y tampoco lo sería la América que se buscaba. Esta visión geopolítica, dinámica, ultraactiva que tenía San Martín, como ya ha sido referido en esta enorme empresa de cruzar los Andes, con el ejército de los Andes, fue extraordinaria, 4.122 hombres. Y fíjense ustedes, una figura enorme que sabía que llegar a Chile significaría el primer gran paso de ese gran episodio para la libertad del Perú, aunque perdió en cancha rayada, vencedor en Maipú y en Chacabuco, que consagró para siempre la libertad, la independencia de Chile, y luego haciendo fuerza y eco
ambos pueblos, sus gentes, sus soldados, sus ejércitos, emprendiendo el viaje por mar con la escuadra libertadora, donde ya estaba Lord Cochrane para iniciar este proceso final para la independencia del Perú. Se ha dicho y se ha referido, y hay dos enormes figuras. Evidentemente, don José de San Martín, que en solamente 4 días estamos recordando la fecha de su nacimiento, 243 años. Fíjense ustedes, el nacimiento del Libertador, que le dedicaré una columna aquí en Perú, por supuesto, una vez más, a este extraordinario personaje inscrito en el imaginario de todos los peruanos, no solamente porque se apostó en una palmera en Paracas, cuando desembarcan, sueña pensando en esos colores que serían el rojo y blanco de la patria, en esas parihuanas, como dice Abraham Valderomar, sino que se inscribe como protector para darle al Perú esa cualidad y esa calidad de país independiente. Y fíjense, en 7 días más, estaremos recordando el nacimiento de Bernardo O'Higgins Riquelme, también 243 años, pero qué extraordinaria academia y jornada de la Universidad Privada de Tacna con estas 2 fechas, 243 años del nacimiento de Bernardo O'Higgins Riquelme, padre de esta patria como la de Chile, a quien le he dedicado infinidad de columnas, conferencias. Lo he dicho siempre, Bernardo O'Higgins está inscrito para los peruanos, como bien ha sido referido, llega el 28 de julio de 1823 y lo recibe Torre Tagle. Y el Perú, que siempre ha sido un país abierto, agradecido, con Bernardo O'Higgins, incluso le da una casa. Hoy estuve en el centro de Lima por el Jirón de la Unión, recordando, pasando, y le decía a un amigo mío, a un diplomático de la Cancillería, con quien tomaba un café esta mañana, le decía, oye, mira, hoy en la tarde estaré disertando sobre San Martín y me acordaré de Bernardo O'Higgins, que es transversal en el proceso, y esta que fue su casa. Y estaba por allí, pasé a muy pocos pasos. Y que también estuvo en la hacienda Montalbán, en Cañete, donde terminó sus días, donde expira, muere en el Perú. De manera que 2 figuras enormes que para el Perú deben ser siempre el recuerdo de lo que significa la hermandad de 2 pueblos. Y ahora 3 pueblos, 4 pueblos, toda la región, como debe ser siempre. Permítame, en consecuencia, referir algunos elementos a mi juicio en este importante conversatorio, porque estamos hablando de lo que significaron los pasos de San Martín. La independencia no fue una obra fácil, no fue una empresa fácil. San Martín sabía que todo se hace con financiamiento. El gobierno de Buenos Aires había apostado, pero cuando llegan a Chile faltaba dinero. Ahí están las cartas, las pide a Buenos Aires. No hay dinero. Chile apoya. Cuando llega a Lima, antes de entrar en Lima, quiero decir, está por Paracas y luego se va hasta Huaura, también vuelve a pedir y le dice a Tomás Guido, no tenemos dinero, tenemos que pedir plata.
Y entonces otra vez Buenos Aires y Santiago apostando por el Ejército Libertador. No fue fácil. Criollos, mestizos e indígenas de nuestra región coadyuvaron para promover ese gran Ejército Libertador que hizo temblar a los realistas y que produjera incluso aquel 29 de enero de 1821 el famoso golpe de Estado de Asnapuquio, que derrocara al virrey José Joaquín de la Pezuela y la Serna asumiera el cargo. Fue difícil para los realistas. Los patriotas estaban envalentonados, estaban erguidos por esta enorme figura que había creído, era consciente, y entonces que el Ejército Libertador seguramente no iba a lograr el proceso para deshacerse de las fuerzas realistas en un primer momento. San Martín es muy claro en ello, pero él dijo, se tiene que lograr el acto ab solemnitatem para que pudiera lograrse a su vez la independencia del Perú. San Martín era claro, creía mucho en el acto de jure, en el acto del derecho. Y por eso San Martín, lo primero que hace cuando llega a Lima, entrar aquel 12 de julio a las 7:22 de la noche y encontrarse con el conde de San Isidro, el alcalde de Lima, es decirle, tenemos que llevar adelante ustedes el acto de jure y convoque usted el cabildo abierto para que se redacte el acta de la independencia, de la declaración de la independencia, que fue el acto de jure que redactó Manuel Pérez de Tudela. Esa era la preocupación del estadista. San Martín fue un estadista, porque el 12 de febrero de 1821, tan solamente 4 meses antes de entrar en Lima, es tan previsor, precavido y discreto que dicta el famoso reglamento provisional del Perú. No dice el reglamento acabado, final. Es muy prudente. San Martín es muy prudente. Y ese reglamento es considerado en el Perú el primer instrumento jurídico anterior a la primera carta magna, la primera constitución política de 1823. Y cuando asume en calidad de protector los destinos de la patria, dicta el famoso estatuto provisional. Miren la discreción de San Martín. El estatuto provisional, porque él sabía que habían pugnas entre el monarquismo que él quería para el Perú. Algunos lo entendieron mal, creyeron que era una relación umbilical a España. No. Él hablaba de una independencia política de España, pero que viniera un monarca para que pudiera encauzar la vida de la República del Perú inicial, como dice Rubén Vargas Ugarte en su 4º tomo de la historia de la República, de la historia del virreinato. San Martín era extraordinariamente prudente. Y San Martín había mirado holísticamente. Él era un hombre formado, se fue muy joven, como todos sabemos, Europa. Vuelve, no está en la Revolución de Mayo, porque es de 1810, les llega 2 años después, pero ese eco y esa mirada libertaria del liberalismo que había desarrollado el proceso de la Ilustración con Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, la Ilustración, el justnaturalismo, eso que San Martín trajo. Por eso que San Martín fue grande, porque supo combinar su cualidad militar con su visión de hombre de Estado. Esa fue la grandeza de San Martín.
Hace poco le decía yo a algunos amigos míos políticos que a veces nos tomamos unos cafés, les decía, aquí en Lima hablan mucho del Consejo de Estado, el presidente convoca el Consejo de Estado, que no está en la Constitución. Señores, sepan ustedes que el primer Consejo de Estado lo dictó San Martín para la historia del Perú. San Martín convoca con el primer Consejo de Estado y sus 3 primeras secretarías, que serían luego Ministerio de Relaciones Exteriores, que es bicentenario, el Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa, que es también bicentenario, y el Ministerio de Hacienda, que también es bicentenario. Y otros elementos, ahí estaba el Cabildo, estaba el Ayuntamiento, estaba el cura, Francisco Javier de Luna Pizarro, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Riva Güero y Sánchez Boquete, y todos los hombres más importantes como José Faustino Sánchez Carrión, y todos los que han tenido que ver en la historia, entre ellos, por supuesto, Hipólito Unanue, todos ellos, bajo la mirada y la conducción de un San Martín en el periodo inicial, y que tenían en la mente la lectura de la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Y todavía el eco de lo que había dejado en Tacna Francisco de Sela, Mariano Melgar, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, y antes que ellos, por supuesto, el 4 de noviembre de 1781, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimani y Pampamarca. De manera que los pasos de San Martín fueron pasos con huella, porque San Martín nunca fue un hombre que quiso el poder, no hay ningún signo. Yo he investigado y seguiré investigando a San Martín. No he encontrado en San Martín, digo esto porque los que tienen poder, como dice Maquiavelo, cuando tengas el poder, preocúpate por no dejarlo. San Martín nunca quiso el poder. Y San Martín, un hombre discreto, un hombre afable, un hombre que sabía entender, sabía escuchar, tenía su visión, su respetada visión, y los adversarios en Lima lo respetaron por eso, pero él en su prudencia, cuando se produce aquel viaje en el que sabe que necesita del Ejército Libertador de los Andes del Norte, digo mejor, que había ganado en Boyacá, que había ganado con Simón Bolívar, y prepara el viaje para su entrevista en Guayaquil, aquel 26 de julio de 1822. Después de eso, importante encuentro al día siguiente, que fue domingo 27, Bolívar le tributa una cena, se despiden, viene para Lima y luego se va para Santiago de Chile, por favor, se va a Santiago de Chile en silencio y lo recibe su amigo entrañable. Yo por eso les digo a los argentinos y a los chilenos, quiéranse mucho, quiéranse, porque no conocía a nadie que se quisiera más con San Martín que Bernardo Higgins. Porque Bernardo Higgins hizo las gestiones y el gobierno de Chile se portó muy bien con San Martín, quiero decirlo, porque le dio una hacienda, una chacra, donde estuvo algo más de un año, es verdad, porque luego la deja, se tiene que ir donde enferma incluso San Martín, y luego se va para Buenos Aires, donde se entera que su esposa había muerto, y se va luego con la tristeza acumulada para Europa hasta que muere en 1850, como todos sabemos. De manera que San Martín es angular, transversal. No se puede entender la unidad continental solamente mirando a Bolívar, o el panamericanismo desarrollado por el Congreso Anfictiónico de Panamá, o las visiones del presidente Monroe de los Estados Unidos de América, no, de 1823. No se pueden entender sin la visión sanmartiniana, que ha sido muy importante en la gesta de América. Por esa razón, creo
como un sanmartiniano convencido de que esta enorme figura que estamos celebrando en el Bicentenario del Perú, cuando el diario Correo de Lima me propone para escribir el libro sobre San Martín, yo no lo pensé dos veces, escribo tanto sobre San Martín, no lo pensé dos veces porque San Martín debe estar inscrito. Y San Martín es el imaginario pétreo del Perú. Y hay que decirlo en conferencias como esta. Lo digo siempre, lo digo por la majestad y el respeto de los 200 años para no caer en el discurso solamente idílico. Que aunque durante la guerra del Cenepa tuvimos un episodio singular por la venta de armas y que fue objeto de una sensibilidad nacional, la presidenta de Argentina se elevó y vino y nos pidió perdón y los peruanos hicimos aquiescencia porque Argentina con San Martín lo es todo. Por eso es que en el Perú ese episodio es un tema del pasado, como le ha pasado a otros países, como le ha pasado al Perú con Chile, con la guerra del Pacífico, del pasado. El presente y el futuro son promisorios de acercamientos. Nuestro mejor tributo a San Martín, a Bernardo Higgins y a todos los que en el Perú lucharon por la independencia es la unidad, los acercamientos, la Alianza del Pacífico, acercarnos a los países. Ese es el mejor tributo a esta enorme figura que fue el generalísimo don José de San Martín. Y hoy día los peruanos desde niños nos sentimos tan sanmartinianos como adultos porque nos han enseñado en las escuelas el valor que significó para un hombre como San Martín cruzar los Andes y darle la independencia a Chile y luego al Perú. Eso se inscribe en los imaginarios y eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo y hay que defenderlo y hay que volcarlo como el mayor legado intrínseco para los pueblos del futuro. Mi saludo a Tacna, que siempre está en esta mirada unívoca, triestamental para unificar a los países. Mi saludo a Chile a través del embajador Patricio Latapiat. Mi saludo a Chile, que te tengo tanto cariño y tanto afecto. A veces me dicen, tú a veces eres duro con Chile, eso es otra cosa, pero mis afectos para Chile, históricos, de reconocimiento de lo que ha significado en esta bicentenaria experiencia, es lo más importante y trascendente. Y como me enseñaron mis maestros en la Cancillería, donde trabajé cerca de 16 años, miremos siempre hacia adelante, miremos siempre los vasos que son los que unen, esos vasos comunicantes que sellan. Y creo que así como en los tiempos de Sarmiento y luego Roque Sáenz Peña, que fueron figuras para el Perú también notables, extraordinarias. Por supuesto que Bernardo Higgins es también otra de las figuras estelares de nuestra república. Y así como Grau le manda su carta a Carmela Carvajal, viuda de Prat, para hacerle saber los valores de su esposo caído en la Esmeralda. En el Perú tributamos nuestro respeto recíproco a los héroes que han dado a Argentina, Chile, el Perú en 200 años. A ellos, ese es el cultivo del respeto que debemos tener los tres países y que esta visión de la historia nos permita seguir construyendo los vasos comunicantes que decía
esa señera mirada unívoca de 3 pueblos, de 4 pueblos, y Bolivia con ellos, y Ecuador con ellos, y Colombia con ellos, y Venezuela con ellos, todos los pueblos que nos sintamos en esa unidad, tanto así como ayer que se acaba de aprobar ese estatuto migratorio andino que integran los países andinos y donde están Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y Chile es un asociado. Eso es materializar la unidad que tanto creyó San Martín y Bernardo Higgins y nuestros patriotas, los del Bicentenario. Mi gratitud y mi saludo a la Universidad Privada de Tacna y mis felicitaciones por haber organizado este importante evento en este mes tan importante para Tacna, para su pueblo y para todos ustedes, para todos nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. La transmisión. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros expositores para que puedan entrar en este segundo bloque de las intervenciones, este intercambio de opiniones. Adelante, Michael, el escenario es tuyo ahora para poder conversar con nuestros embajadores invitados y también con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Sí, a ver, de nuevo, buenas tardes. Vamos a tratar de hacer este espacio, digamos, breve, porque, digamos, ya estamos un poco con el tiempo, pero, digamos, este espacio está dividido en 2 partes, nuevamente. La primera parte van a ser preguntas específicas dirigidas a los expositores, una pregunta básicamente específica, y luego la segunda parte es una pregunta general, ¿no? Para los 3 expositores, para que en ese sentido, de acuerdo al orden como han iniciado las exposiciones, puedan ser estas respondidas, ¿no? La primera parte, como digo, son las preguntas específicas. Yo había pensado en que iba a ser una pregunta específica para cada expositor, pero viendo más o menos el desarrollo de las exposiciones que han estado muy interesantes, creo que una pregunta específica podría ser compartida para el embajador Vaca Narvaja y el embajador Latapiat, ¿no? Entonces, creo que podría en ese sentido decir la primera pregunta, que estaría dirigida en realidad para ambos, ¿no? Una vez que termine de decir la tercera pregunta, es que luego empezaríamos con las respuestas en el orden de las exposiciones. Esta pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Me pareció muy interesante el recorrido histórico que realizaron en sus exposiciones, porque si bien se estuvo hablando de San Martín y también, digamos, de Bernardo Higgins, vi por un momento que trató de relacionarse un poco, digamos, el accionar histórico de San Martín en el Perú con la llegada del Ejército Libertador en sí, ¿no? Entonces, creo que tanto el Ejército Libertador como San Martín son 2 elementos, por así decirlos, que indisolubles, ¿no? O sea, están presentes ambos porque justamente llegan de esa forma y se enmarcan dentro de la historia del país, ¿no? Entonces, haciendo una especie de ejercicio reflexivo, miraba cómo es que hay antecedentes previos a la formación del Ejército Libertador del Perú como tal, ¿no? Se mencionó por ahí el Ejército de Chile, ¿no? Que es un antecedente, digamos, anterior a la formación de este ejército específico, y anterior al Ejército de Chile está el Ejército de los Andes, ¿no? Que es el que cruza justamente la cordillera para llegar a Chile, ¿no? Entonces, creo que, digamos, la reflexión histórica de cómo se forman estos ejércitos nos permiten llegar a entender mejor por qué estamos pensando en San Martín como una figura común, por así decirlo, entre 3 países, ¿no? Tanto Perú, Chile y Argentina. La pregunta sería, haciendo un ejercicio reflexivo sobre la trascendencia de San Martín en la historia compartida tanto por Perú, Chile, Argentina, y también en la trascendencia histórica, por ejemplo, de Bernardo Higgins, ¿qué virtudes atribuidas al accionar histórico de estos 2 personajes? En el caso de San Martín, me gustaría si podría responderlo el embajador Vaca Narvaja, y en el caso de O'Higgins, podría quizá responderlo el embajador Latapiat,
qué virtudes del accionar histórico de ambos personajes podrían rescatarse para el desarrollo del futuro y el porvenir, digamos, de estos países hermanos, ¿no? Porque por ahí entendía que, digamos, en ambos personajes destaca, por ejemplo, esta suerte de desprendimiento con el poder, ¿no? Ante una situación o un contexto que de alguna forma, digamos, se ve un poco convulso, ¿no? Entonces, no estamos hablando de personajes que se quedan enquistados y desean arreglar las cosas, por así decirlo, con sus propias maneras de pensar, ¿no? O estando presentes ellos en los altos cargos, ¿no? Sino hay una suerte de desprendimiento, ¿no? Por ahí el doctor Rodríguez decía que no buscaban el poder prácticamente, ¿no? En el caso de O'Higgins termina autoexiliándose, San Martín luego le cede la posta a Bolívar, ¿no? Entonces, no sé si eso podría tomarse como una virtud, ¿no? En el sentido de rescatarlo para el desarrollo de los países ahora, ¿no? Si es una práctica, digamos, común dentro de nuestros propios contextos nacionales. Esa es la primera pregunta que quería realizar para ambos expositores. Y en el caso de la pregunta específica para el doctor Rodríguez Mackey, tiene que ver un poco con, me llamó mucho la atención, primero, imagino que también aparte del público, cómo se destacaba, por ejemplo, estas coincidencias en las fechas de nacimiento, tanto de San Martín como de O'Higgins, ¿no? En digamos, la conmemoración de los años, que son 243 años, y también cómo ambos comparten cierta facultad de estratega, ¿no? En ese sentido, también me pareció interesante cómo el doctor Rodríguez trataba un poco de enfatizar esta apuesta por, digamos, la invención de mecanismos y de instrumentos jurídicos para poder darle forma al país, exactamente al Perú, en su nacimiento, ¿no? Porque estamos hablando de un país que pierde, digamos, su vínculo con España, ¿no? Y entonces tiene que ver la forma, ¿no? De poder consolidarse como nación, como país, en términos de Estado también, luego apuesta por el proyecto República. Entonces, la pregunta específica sería la siguiente, ¿no? ¿Qué diferencias exactamente hay entre el reglamento provisional y el estatuto provisional, ¿no? Me refiero a los alcances jurídicos, porque estos instrumentos son muy importantes antes de la formación de la Constitución de 1823, ¿no? La primera Constitución del Perú, ¿no? Entonces, entiendo que por su mayor entendimiento del tema, el doctor Rodríguez quizá nos puede explicar eso, porque muchas veces hablamos de la Constitución o la primera Constitución del país, pero perdemos, digamos, en el horizonte a estos dos instrumentos previos, ¿no? El reglamento provisional, que se da antes del 28 de julio de 1821, y el estatuto provisional, ¿no? Que es después, ¿no? Y ambos obra de San Martín, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas específicas. Yo creo que podríamos pasar a las respuestas para luego finalmente hacer la pregunta general y con eso cerrar este espacio. No sé quién comienza, pero ustedes dirán. Sí, podríamos empezar con usted, embajador. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece sumamente interesante la formulación de la misma. Primero porque creo que San Martín... la delegación de la Academia Diplomática del Perú en viaje de estudio 2008. Experto en áreas de conflictos por el Instituto Internacional. Hay una interrupción ahí. Sigo. Bueno, me parece sumamente interesante la pregunta y creo que primero tenemos que rescatar que esto era un plan continental, el que era una visión continental que tenía el general don José de San Martín. En su visión continental estaba el lograr, digamos, el cruce de los Andes, la liberación de Chile y el proceso de liberación de Perú, que y posteriormente tenía otras ambiciones que no llegaron a realizarse porque se encontraron
dos potencias muy grandes que fueron Bolívar y San Martín. San Martín siempre privilegió la construcción de los procesos de independencia a través de la participación de la población, y eso debería ser una decisión de la gente. Creo que esos son los elementos esenciales que hacen a esa visión que tenía el general sobre cómo construir independencia. Y no solamente era un visionario en eso, sino que sus primeras actuaciones en el caso de Perú fue, por ejemplo, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya lleva 200 años. Como decía el doctor McKay, también fue el primer Consejo de Estado, lo armó junto con el Ministerio de Defensa y con él. O sea que tenía una visión de organización política muy distinta de lo que nosotros pensamos nada más como un elemento, como un precursor de militar y de organizador de una campaña militar para cruzar los Andes y llevar adelante este proceso de lucha contra los españoles y consolidar el espacio, un espacio latinoamericano en donde cada estado debía decidir, digamos, sus formas y su momento de independencia. Nunca estuvo en la visión sanmartiniana imponer una independencia que no fuera que no naciera de las propias ciudadanos. Y ahí tenés, digamos, el acta que se firmó aquí previa a la declaración de la independencia, donde son los propios ciudadanos peruanos los que deciden, digamos, avanzar en este proceso y consolidación de su independencia. Y este proceso de consolidación de la independencia también lo ves, digamos, primero creó una Biblioteca Nacional, la cual donó todos sus libros, era una persona despojada, en todo sentido de la palabra, y despojada de ambiciones de poder también. Y eso es lo que fue transmitiendo, creo, en este trajinar que tuvo desde su inicio de campaña, desde Mendoza hasta Lima. Y ese desprendimiento es lo que nos ha marcado su gran figura, al igual que los grandes próceres, tanto chilenos como argentinos o como peruanos, han tenido esa particularidad, ese rasgo que los ha marcado históricamente. Creo que eso es uno de los elementos que tenemos que rescatar tanto de San Martín como de los otros, como de O'Higgins, como de todos los próceres de Grau, como de no ambicionar el poder por el poder en sí mismo, sino trabajar desde situaciones de poder para construir y para mejorar la calidad de vida y construir independencia, construir ciudadanía, construir con participación de la gente. Eso me parece que son los rasgos que uno debe rescatar de todos los próceres que han tenido nuestros países, tanto Chile como Argentina, como Perú. Y en este caso, de General San Martín. Muchas gracias, embajador, por su respuesta. Pasamos con el embajador Latapiat. Muchas gracias, Michael. Yo comparto plenamente lo que dice mi colega, el embajador de Argentina, en el sentido de esa visión compartida que tienen los próceres de la independencia de América. Y esa visión compartida, para poder entenderla, hay que retroceder un poquito más en la historia. Son personajes que pertenecen a una élite que se educa, digamos, en Europa. Y es en Europa donde la gran mayoría de los libertadores se conocen. Y de ahí luego se genera la logia lautarina. Entonces hay una visión y un ideal compartido, una noción clara de lo que los libertadores, en este caso de O'Higgins y de San Martín, que son dos grandes amigos. Cuando uno lee
las cartas de O'Higgins a San Martín y de San Martín a O'Higgins, uno descubre dos cosas. Esto yo se lo debo en gran medida a mi gran amigo cuando estuve destinado en Lima 5 años, eh, a, a don José Agustín de la Puente Candamo, que en ese entonces era presidente de la Academia de Historia y de la Lengua, ¿no? Y que a su vez era el director del Instituto Río Agüero. Y ahí también con otro gran historiador, muy querido, ya fallecido, Félix de Negri, con otros, ¿no? Historiadores de gran renombre, compartí muchas tardes, muchas jornadas de conversación. Entonces podíamos a veces intercambiar estos escritos, ¿eh? Eh, y ahí notaba primero ese lenguaje señorial de la época, pero en un marco de amigos, en que se tratan ambos libertadores, de mutuo respeto, pero de gran cariño, de gran afecto. Luego, cuando el libertador O'Higgins eh, eh, asume la primera magistratura del país, y ya consolidando lo que va a ser la independencia de Chile, eh, el general San Martín se dirige a su amigo de una manera distinta, de una manera en la que un amigo se dirige a un jefe de Estado, muy respetuoso. El general O'Higgins se dirige a su amigo tal como lo había hecho siempre. No hay diferencia, no pone ninguna diferencia entre un jefe de Estado, ¿no? y otro que no lo es, hasta ese instante. Luego, cuando uno sigue viendo este intercambio epistolario, ya el libertador San Martín es el protector del Perú. Y ahí se ve cómo suavemente, muy cuidadosamente, en el estilo de la época, se igualan en el lenguaje, en el estilo y en la forma de dirigirse el uno al otro. Eran dos jefes de Estado amigos que luchaban por por un ideal común, que era la libertad de América, ¿ah? A la que ellos justamente dieron toda su vida. El desprendimiento de ambos está a la vista. Ninguno de los dos quiere quedarse en el poder. Ejemplo que ojalá en algunos momentos de la historia de ayer y de hoy, de algunos de nuestros países y otros países, podría repetirse y tenerse presente. Estos dos grandes hombres no sienten ningún deseo de quedarse perpetuamente en el poder. O'Higgins abdica para evitar una guerra civil. San Martín le entrega el mando a Bolívar. Ninguno de los dos hace nada para dañar a aquel a quien le entregaron el mando. Ese es un gesto, pero tremendamente importante. Es decir, ambos anhelan la estabilidad política de las dos naciones en su momento y de la América toda. San Martín retorna a Chile, llega a Chile, como bien lo señaló Miguel Ángel hace un instante, llega a Chile enfermo. Su amigo, Bernardo Higgins, le acoge en su casa y le pone a su disposición una de sus chacras. Es decir, ese amigo al que él le confió en la expedición libertadora al Perú, el ejército libertador, y se lo confía de una manera muy significativa. ¿En qué sentido? El Congreso chileno exige que tanto a Cochrane como al general San Martín se le entreguen instrucciones precisas de cómo deben actuar. ¿Y qué hace O'Higgins? Las guarda.
no se las entrega. Y confía plenamente en lo que ambos van a hacer en esta gesta que le ha sido encomendada. Y tuvo toda la razón. No había por qué desconfiar. No era necesario dar mayores instrucciones. Ellos compartían un ideal común. Sabían lo que querían para ambos pueblos, para 3 pueblos. Y hay otra cosa muy significativa. Cuando el secretario le pregunta a San Martín, y aquí es donde se va viendo cómo se actúa con nobleza, sin ambición, sin el anhelo de arrasarse uno a otro, que vemos tan penosamente a veces en la escena política. Cuando el secretario le pregunta al general, al libertador San Martín, ¿qué bandera llevará el ejército libertador? Él le responde de manera categórica, la chilena. Es decir, ahí él hace y da un testimonio claro de lo que significaba esa expedición. Pero hay otro gesto aún más bonito, y de ahí yo creo que surge un símbolo trascendente para nuestra historia presente y futura. Hay una bandera, que es la bandera que lleva la expedición libertadora al Perú. La bandera de Chile flameaba en la nave chilena, por supuesto, que eran las naves que eran chilenas, ¿no? Y también en los estandartes que llevaba el ejército. Pero había otra bandera, una bandera que era unificadora, una bandera que llevaba, similar a la bandera de Chile, en el campo azul de la bandera de Chile, lleva 3 estrellas. 3 estrellas. La bandera de Chile tiene solo una estrella. Sin embargo, esa bandera lleva 3 estrellas. ¿Y qué simbolizan esas 3 estrellas? Simbolizan la unidad de Argentina, Chile y Perú. Y bajo esa bandera se realiza también la gesta libertadora del Perú. La importancia de estas 2 visiones de Estado que tienen San Martín o Higgins radica también en la unidad, en la integración y en el desarrollo integral de sus pueblos, que en ese momento era severamente oprimido. Yo me pregunto, ¿acaso esos no siguen siendo hoy los ideales de nuestros países, de nuestros gobernantes, de nuestras diplomacias? Ahí está el sello de los libertadores. Ahí está presente. Y todavía tenemos que seguir construyéndolo, fortaleciéndolo y enriqueciéndolo. Como les dije al iniciar mi exposición, mi familia está estrechamente unida a la independencia. Cuando me estaba en Tacna, para mí fue muy significativo visitar la casa de Cela, participar en lo que fueron los actos de homenaje a Cela. Y era por una razón muy simple, porque fue también otro antepasado mío el que dio, junto a otros 2 próceres, precursores, el primer grito de la independencia de Chile en 1781. Me refiero al marqués José Antonio de Rojas y Urtuburu, uno de mis tatara abuelos. Entonces, eso me lleva a tener esa cercanía y esa visión integradora. Por los campos de mi familia cruzaban los heraldos que iban de Mendoza a Santiago llevando las noticias a los libertadores. Por eso mi tatarabuela es mártir de la independencia de Chile y también, de hecho, por extensión del Perú. Y por qué no decirlo también de Argentina. Por esa actividad,
por esas cartas que ella y sus hijos redactaban, dando los informes, los partes de guerra a los libertadores, ambos tenían noticias y cruzaban las noticias de uno a otro lado de la frontera, porque las haciendas que tenía mi familia en ese entonces, cercanas a la zona limítrofe con Mendoza, lo permitían. Ahí vemos como dos países, dos pueblos, luchan por un ideal común. Ese ideal común está presente todavía. O'Higgins hablaba de el océano, dominar los océanos, el océano Pacífico. ¿Acaso no es lo que estamos tratando hoy día de hacer, gracias a ello, el proyectarnos juntos a través de la Alianza del Pacífico hacia el Asia-Pacífico? ¿Cómo estos hombres, hace más de 200 años, tuvieron esa visión de Estado, de unidad, de entender que la patria se construye sin exclusiones, sino que en unidad, con progreso y con respeto? La proclama que lleva San Martín y Cochrane para su llegada al Perú en la escuadra libertadora es precisamente eso lo que dice: respeto y unidad. O'Higgins se compromete a que la escuadra libertadora y el ejército libertador respetará en todo momento la decisión, cualquiera que sea que tome el pueblo peruano para darse el gobierno y el Estado que ellos consideren necesario y conveniente para su progreso y su desarrollo. Por eso es que no es extraño lo que señalaba precisamente Miguel Ángel y también mi colega el embajador de Argentina. Es decir, el respeto de San Martín a la voluntad del pueblo peruano, de cómo construye y gesta su independencia, lo que va a ser sus bases institucionales. Cuando O'Higgins llega exiliado, autoexiliado al Perú, hay algunos que pretenden que el libertador O'Higgins interfiera en la política interna peruana. ¿Y qué es lo que hace O'Higgins? No lo hace de ninguna manera. Siempre es el gran gestador de los acuerdos, de los entendimientos, crea los espacios de conversación, pero no interfiere ni impone ninguna idea. Fue tan respetuoso, y esa fue una de sus primeras señales, cuando O'Higgins asume acá el mando supremo, una de las primeras cosas que hace, aparte de abolir los títulos nobiliarios, ¿no? Y los blasones en los pórticos de las grandes casonas, cosa que era difícil de comprender, ¿no? Que fuera dispuesto por el hijo de un virrey, ¿no? Sin embargo, el que lo conocía bien no le extraña en absoluto. Pero lo primero que hace es abolir la esclavitud. Entonces, cuando se encuentra en Lima, hay quienes quieren arrastrarlo a que él interfiera en ese sentido y que haga lo mismo con aquella generosa hacienda que el Perú le entrega, la hacienda, dos haciendas, la hacienda Montalbán y Cuiva, ¿no? Para que él pueda vivir dignamente toda su vida en el Perú, que libertara a los esclavos, con lo cual habría creado una situación interna en ese instante en el Perú tremendamente difícil. O'Higgins se niega a hacerlo, pero lo hace a su manera. Confiere inmediatamente poderes al administrador para que los esclavos tengan ropa, alimento y una vida más digna. Y respeta todo aquello. No violenta las normas que se ha dado al Perú. Eso vendrá poco a poco. Poco a poco.
Luego hay otro gran gesto, y con esto ya termino para no cansarlo y aburrirlo, pero es ese gesto de desprendimiento que caracteriza a San Martín y a O'Higgins. Se produce un momento en Lima, estando el Libertador exiliado, ¿no es cierto? En donde llega Bolívar, los otros libertadores, Bolívar y Sucre, ¿no? Y entonces el libertador Bolívar organiza una gala, una cena de gala al estilo en que se celebraba en ese entonces, ¿no? Hoy día estas cosas son bastante más modestas, más sencillas, ¿no? Pero en ese entonces eran con mucho fasto, con mucho boato, ¿no? Era lo que correspondía a la visión de esa época. Entonces estaban todos los libertadores, todos los generales, todos sus cuerpos asesores, con todas sus galas, llenos de condecoraciones, etcétera, etcétera. Y de repente llega y entra un señor al que esperaban, pero no lo esperaban de la forma en que llega. Y era esperado por dos razones con tanto interés. Primero porque en ese instante había un periodo de desestabilización política en el Perú y no había quien representara al Perú en esa cena. Entonces, alguien dice, bueno, pero está el gran mariscal del Perú. No hay otro cargo, otro grado más alto que ese, que sea el gran mariscal del Perú, Bernardo O'Higgins, el que reciba en nombre del Perú a estos libertadores. O'Higgins acepta, pero llega a la cena de una manera que nadie esperaba, pero que lo refleja de cuerpo entero. Llega vestido a la usanza de la época con una levita, lo que sería hoy un terno común y silvestre, como usamos todos los hombres, que a lo más cambia de azul al negro. Eso hace O'Higgins. Despojado de las condecoraciones, de las charreteras, de todas las insignias. Esto no le cae nada de bien al libertador Bolívar y al libertador Sucre. Y se lo enrostran. Y el libertador O'Higgins responde. General, aquí se presenta el ciudadano Bernardo O'Higgins. Mi misión libertadora está concluida. ¿Qué manera más impresionante de señalar que el mando, los honores, no son eternos? Si bien pueden ser muy merecidos, pero tampoco son para servirse de ellos, para vivir de ellos. Por el contrario. Ahí hay un ejemplo claro. Y después ya tenemos el otro ejemplo que es aún ya más claro, pero ya no se extraña. Un hombre que ha abdicado para evitar una guerra civil. Un hombre como San Martín que entrega el mando a Bolívar, pudiendo haberse quedado a lo mejor al eterno como protector del Perú, y no lo hace. ¿Qué hace O'Higgins cuando ve acercarse la muerte? En esa casa a la que Miguel Ángel se refería hace un momento y que él arrendó, porque las haciendas fueron las cedidas. Él arrendó esa casa. ¿Y por qué arrendó esa casa? Porque en esa casa vivió cuando era niño. Por eso se esmeró en arrendarla. Y ahí murió. Y al morir, no pide charreteras, no pide sus condecoraciones, no pide proclamas ni nada, simplemente pide el hábito franciscano como mortaja. Y así llega a su tumba en Lima y a su tumba definitiva
en Chile, después de muchos años. Ahí está también la grandeza del Perú para reconocer el mérito de ambos libertadores. A uno considerarlo por siempre padre de la patria y al otro como un hermano libertador de la independencia también del Perú, junto con San Martín. Los otros libertadores que también participan, como bien señaló Miguel Ángel. Ahí hay un ejemplo, desde esa unidad, de esa confianza recíproca, de esa visión, debemos seguir construyendo el futuro compartido de nuestras tres naciones. Perfecto, muchas gracias, embajador Latapiat, por su respuesta. Ha estado bien interesante también. Ahora creo que pasamos con el doctor Rodríguez Mackey para poder tener la tercera respuesta de la pregunta específica que realicé. Buenas noches, ¿me escucha? Gracias. Yo quisiera, en estos pocos minutos que me quedan, decir algunas cosas sobre San Martín, que es la figura más importante del comienzo del siglo XIX para la libertad de América junto a Simón Bolívar, y con ellos, evidentemente, una pléyade de importantes hombres de la patria en los países que han sido parte de todo este periplo y donde han pasado peripecias. Fíjense, San Martín había sido un estudioso de la realidad peruana, se informaba mucho, tenía muchos agentes. San Martín, en la conferencia de Miraflores, recuerden que cuando él llega justamente a Paracas en su desembarco, hay una primera comisión que acerca al grupo del virrey Pezuela. No hay un encuentro entre el virrey Pezuela y San Martín, no se ven las caras, pero sí las comitivas, digamos. Hacen los planteamientos, nunca creyeron los realistas que San Martín les iba a decir que apostamos por una monarquía. Eso jamás estaba en el libreto de los realistas. Los creyeron recalcitrantes en su mirada de escisión umbilical de España. Esa fue la primera gran sorpresa. Pero San Martín era consciente que él no podía entrar en Lima en las condiciones en que todavía se hallaba la ciudad, donde mucha gente era pro-realista, monárquica, tenemos que decirlo. Y San Martín por eso estratégicamente se va al norte y en Huaura instala el cuartel general, donde da el primer grito de independencia en el Perú, aquel 27 de noviembre de 1820, y llega hasta la ciudad hasta el pueblo de Vegeta, que hace poco hemos estado allí recordando el desembarco, como dice la tradición oral, del pueblo de Vegeta, que llegó San Martín. San Martín sabía que el norte estaba en todo el apogeo y en todo el proceso de liberaciones. Habían gritos de libertad en todo el norte. El sur era distinto. El sur, la Sierra Central y la Sierra del Sur estaban bajo dominios españoles. El norte era muy patriota y entonces toda esta geopolítica que él iba construyendo le hacía pensar de que entrar a Lima tenía que buscarse el mejor momento. Y San Martín, yo decía al comienzo, en la primera parte, que era un estadista porque él es el primero, no lo hizo nadie en Lima, que divide
el Perú geopolíticamente en las 4 grandes gobernaciones que serían luego los inicios de los departamentos en el Perú, y lo hace en Huaura. Y eso fue muy bueno y muy importante. Pero San Martín, cuando ya ve que todo es posible para entrar en Lima, llega hasta la famosa conferencia de Punchauca, aquel 2 de junio de 1821 con La Serna, y ahí se ve con La Serna y le vuelve a hacer el planteamiento de una monarquía, sabiendo todo. San Martín era un hombre que estaba informado, sabía lo que estaba pasando con el trienio liberal en Europa, lo sabía de memoria, sabía que no había mucho piso para los españoles, pero con todo eso tenía esta visión a Juan García de Río, que fue el primer canciller de Perú, lo mandó a una comisión a Europa para buscar justamente a ese monarca, en lo que sería, en su visión, el primer jefe de Estado para el Perú. San Martín, como ya he referido, era un hombre que no tenía las ambiciones que sí tenía Bolívar, tenemos que decirlo. Bolívar tenía ambiciones. El título con el que llega San Martín al Perú es el de protector. Bolívar como dictador. Miren ustedes esa diferencia. Todos sabemos que Bolívar tenía una visión bastante personalista. Claro, fue un genio, un genio para idear esa mirada bolivariana que le ha servido hasta a los bloques actuales como la Comunidad Andina para forjarse en esa visión de la unidad panamericana, el gran panamericanismo que fue desarrollado en 1889 en Estados Unidos, la famosa Unión Panamericana, que es la génesis, digamos, el mayor registro histórico de lo que sería luego el 30 de abril de 1948, la OEA. Todo eso lo gesta Bolívar, seamos claros, ¿no? O sea, tenía una visión muy, muy importante, una visión holística extraordinaria de lo que era ese panamericanismo. San Martín era más modesto en ello, pero no menos importante, porque ya les he dicho que el plan continental, poco conocido, poco explorado, poco evidenciado en las cátedras, en los cursos, etcétera, fue muy importante porque revelaba el realismo político en pleno siglo XIX de lo que él entendía por la libertad de América. Y nunca se opuso a la visión del derecho napoleónico con el que llegaba el Perú inicial. Miren, el Perú, como los demás países de la región, se hicieron independientes bajo 2 principios. El uti possidetis, de jure, es decir, tenían los territorios, conservaban los mismos territorios que el virreinato, y la libre determinación de los pueblos. El origen de los referéndums, el origen de los plebiscitos, el origen de la consulta popular que hoy tanto se habla, ahí está en esa época, la consulta popular. San Martín era consciente de todo ello y su preocupación era dejar al Perú inicial, no al libre albedrío, no, dejarlo bien constituido. Por eso es que luego de las celebraciones por el 28 de julio hasta altas horas de la noche, como dice el padre Rubén Barracas Ugarte, el domingo 29, que fue el día de la fidelidad a la patria, San Martín le pide a sus colaboradores que alisten la firma de los primeros decretos de creaciones de las instituciones titulares y tutelares de la República. Por eso es que en el primer día útil, que fue el 3 de agosto, crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, crea el Ministerio de Hacienda, crea el Ministerio de Guerra, que luego sería el Ministerio de Defensa. Entonces, era un hombre con una visión totalizadora. Sabía perfectamente que el Perú estaba comenzando, eran sus primeros pasos como Estado independiente, con tropas españolas dentro. O sea, habían tropas españolas solamente con la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824 y el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, se sellaría todo este episodio de la presencia española
Evidentemente que sí, él era consciente de ello, pero creía mucho en el paralelismo entre el acto de jure del derecho y el acto militar. San Martín era eso, pues un hombre que pensaba en todo. Yo quisiera, porque en verdad que el tiempo nos gana y a mí ya me ha ganado, decir que San Martín no conoció la intriga, no fue intrigante, fue un hombre condescendiente, fue un hombre que a todos con los que los tuvo a su lado les daba justamente la confianza necesaria. Nunca, no he visto una carta, nunca habló ni contó nada de lo que sucedió dentro de la casa en que se reunieron con Simón Bolívar en Guayaquil. El encuentro de Guayaquil fue secreto, secreto en el sentido de que nadie entró a la reunión, nadie supo, todos especulamos por las consecuencias de lo que pudieron haber hablado. San Martín nunca habló mal de Bolívar, y tanto así que cuando está en el momento final de su vida, San Martín en el lecho tiene allí 2 cuadros. Eso es refrendado y confirmado por todos los historiadores. 2 óleos en su lecho de muerte. De un lado estaba, por supuesto, la figura señera de Napoleón Bonaparte, el gran corso que se había hecho emperador, en otro, que había transformado geopolíticamente Europa, que alborotó a las monarquías absolutas, que solamente reunidas en el Congreso de Viena pudieron luego acabar con Napoleón, y resistiéndose en sus 100 días de Napoleón, finalmente es conminado a la isla Santa Elena, donde muere en 1821. Y de otro lado, por supuesto, el óleo, la imagen de Simón Bolívar, un hombre que no tuvo ningún tipo de represalia, de un corazón herido, dolido, resentimiento, nada de nada. El Perú, y esto es bueno que se diga, así como le tendió la mano y fue bueno con esta gran figura que fue Bernardo Higgins, el Perú también lo hizo con San Martín, decretándose por gobierno una pensión perpetua hasta el final de sus días, como que así cumplió el Estado peruano con el gran libertador del Perú, el gran libertador de Chile, el gran libertador de la más meridional América. Por eso es importante que todos conozcamos, ojalá que estén los libretos en las universidades, en los colegios, conozcamos bien todos los pormenores de esta gran figura que fue San Martín. Mi agradecimiento profundo, de verdad que profundo, de la Universidad Privada de Tacna, que Tacna tiene tanta figura señeras, entre ellas Jorge Basadre Grossman, mi maestro, aunque no lo conocí, para mí mi maestro, porque en esta biblioteca tengo todos los libros del enorme, el único que entendió el Perú invisible, que fue Jorge Basadre, que fue sellado durante el cautiverio, durante la etapa en que nos tocó vivir y que le tocó a él, y que luego escribiría esa historia de la República con objetividad, que nos enseñó a querer a la patria, que nos enseñó a querer el Perú, que nos enseñó a mirar a las naciones hermanas sin resentimientos, sino con la capacidad de construir esos relacionamientos que los países han aprendido por las fronteras desde la paz de Westfalia de 1648, conservando sus soberanías, pero cada uno de ellos respetándose mutuamente. Esa geopolítica del Perú inicial que San Martín llevó adelante y que también Bolívar
y otros más, es la geopolítica que hoy día tenemos que recordar para seguir acrecentando nuestra unidad. Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y todos los países en realidad de nuestra región necesitamos elevarnos para lograr esos niveles de integración que tanto se necesita, que estamos en la época de los picapiedras todavía respecto de lo que ha avanzado la Unión Europea en integración, pero podemos salir de allí para dar ese gran paso. Y estoy persuadido que superando la pandemia, nuestros países encontrarán esos puntos de vista comunes que le permitan a nuestros pueblos acrecentar sus mejores relaciones. A todos ustedes, mi gratitud por la oportunidad que me han dispensado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bien, gracias, doctor Rodríguez, por su última disertación. En realidad agradezco a los tres expositores por sus respuestas.